Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí nos encontramos para esta segunda charla de este ciclo, la alfabetización en la escuela primaria en los tiempos de pandemia. Vamos a ir esperando que se sumen más personas. Hola, Ana Claudia Rodríguez está saludando, Rosalía, Andrea Campaño, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos y por estar aquí presente en esta segunda charla organizada desde la Dirección General de Nivel Primario y el Ministerio de Educación. Hola Marcela, Adriana, hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? La seño Flaca dice que está ahí presente. Hola, también alumnas, amigas, compañeras de trabajo. Hola Viviana, Laura. Uy, qué cantidad de gente está saludando. Pasan tan rápido que no alcanzo a leer los nombres de todos, pero les voy a decir muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Silvia Segovia, muchas gracias. Desde Calefú. Acá alguien pregunta si se puede grabar. En realidad queda grabada. No sé si se puede grabar o no, pero queda grabada y ustedes van a poder volver una y otra vez sobre esta charla y sobre la charla del viernes anterior en el Facebook del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Así que, bueno, pueden verla todas las veces que quieran. Hola Marcela, ¿cómo estás? Georgina, Marisa, María Rosa, Laura. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y ya vamos a ir comenzando. Eh, Tenemos una horita para conversar y para hablar, así que vamos a tratar de empezar para que no nos falte tiempo después. Bien, como les decía recién, este es un ciclo de charlas, la alfabetización en la escuela primaria en tiempos de pandemia, que tiene tres charlas. La primera, que estuvimos conversando sobre la unidad pedagógica, los chicos y las chicas se alfabetizan en casa, eh, tuvo lugar la semana pasada. Y como les decía recién, aquellos que no pudieron escucharla pueden volver a la charla en el Facebook del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Hoy, la segunda charla, Los puentes en la alfabetización, que está dirigida a equipos directivos, a docentes de tercero y cuarto grados, a padres, a alumnos de los institutos de formación docente. Y la tercera charla, el continuum de la alfabetización, que tiene lugar el próximo viernes 5 de junio y está dirigida a docentes de quinto y sexto grado. Quiero agradecer al Ministerio de Educación de la provincia y a la Dirección de Educación Primaria por darnos esta posibilidad de conversar con ustedes y poder construir juntos la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Y antes de comenzar con la charla de hoy, voy a contestar a algunas inquietudes que se dieron en la charla anterior. No fueron muchas. Cuando terminó la charla, leí todos los comentarios y los saludos y quiero agradecer a todos los que nos estuvieron acompañando y me fui anotando todas aquellas inquietudes que iban mencionando para poder responderlas hoy. Bueno,
Una de ellas es, pedían ideas para la revisión de las escrituras. Fernanda Mayorana, no sé si está escuchando hoy esta charla, pero si la vuelve a escuchar en la semana, acá va a estar la respuesta para Fernanda. En realidad, corregir, revisar las escrituras de los niños es algo complejo en la presencialidad, mucho más complejo es en la virtualidad. Nosotros hoy por hoy recibimos las escrituras de los niños a través de una foto o si no, en formato papel. Cuando nosotros recibimos estas escrituras, al leerlas, podemos ir marcando aquellas cosas que queremos reflexionar con nuestros estudiantes, aquellos aspectos de la lengua que queremos revisar con ellos. Por ejemplo, repetición de palabras, omisión de alguna letra, algunas convenciones ortográficas, la organización del texto de acuerdo al tipo de texto que le estamos pidiendo que escriban. Estamos hablando de la unidad pedagógica. Entonces yo voy a dar ejemplos para la unidad pedagógica en este momento. Pero es una problemática que también tenemos en tercero, cuarto, en quinto y sexto grado, no solamente en primero y segundo. La idea es que podamos pedirles a los estudiantes que vuelvan a mirar sus escrituras, que vuelvan a leerlas, y por ahí solitos se van dando cuenta cuáles son aquellos errores que tuvieron y solo se van corrigiendo. Y de lo contrario, vamos tomando un problema por vez para poder reflexionar con ellos y hacer las reescrituras. Esto en relación con algunas ideas para trabajar y corregir y reflexionar sobre las escrituras. Otra de las inquietudes, la directora de la Escuela 27, Griselda, preguntaba qué hacemos con aquellos casos de niños que no están con adultos monitores, que están solos, iniciándose en la alfabetización. Están solitos y solamente tienen ese encuentro con la docente. Entonces, bueno, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que el trabajo del docente tiene que ser mucho más sistemático. El acercamiento tiene que ser por todos los medios posibles. Tiene que haber mayor comunicación si nosotros detectamos estos niños que no tienen un monitor al lado que les estén ayudando en su alfabetización. Quizás un acercamiento al hogar con todos los recaudos y cuidados necesarios para dejar algunas estrategias que se puedan utilizar en la semana, pero esto siempre y cuando se pueda. Y cuando volvamos a la presencialidad, saber que estos niños son los casos en los que tenemos que poner foco. Allí es donde tenemos que trabajar más. Otra de las inquietudes, una mamá sugiere a ver si no se puede hacer acompañamiento, asesoramiento a los docentes de la unidad pedagógica. Bien, quiero contarles que nosotros desde el principio, desde que comenzamos a trabajar en estos meses desde la virtualidad y que no estamos en la presencia en las escuelas, estamos trabajando en aulas virtuales. Nosotros como equipos técnicos con los coordinadores. Los coordinadores a su vez están trabajando también en aulas virtuales, por distintas plataformas, con sus directores. Y los directores están haciendo lo mismo con los maestros. Tratamos estos temas que son muy recurrentes y se van haciendo algún asesoramiento y acompañamiento. Ahora bien, el equipo técnico está abierto y a disposición de aquellos equipos directivos que necesiten un acompañamiento o un asesoramiento más cercano. Y la última consigna, la última inquietud, ¿no? La última pregunta que nos hacían el viernes pasado es acerca de la promoción acompañada. Tenemos que pensar en términos de acompañamiento a todas las trayectorias escolares en este momento. Vamos a pensar en estos niños y en todos también. Podemos comprender la preocupación que manifiesta la docente y por ello decimos que es necesario que pensemos algunas cuestiones que son prioritarias en este tiempo particular. En la provincia, en cada escuela de la provincia, se están elaborando propuestas de acompañamiento para todos y cada uno de los estudiantes, con su particularidad. Esto significa que vamos pensando en estrategias que permitan continuar con los aprendizajes, más allá de los aspectos formales, y ha sido un desafío
porque hemos utilizado todas las herramientas y las estrategias que teníamos a manos y las otras que estamos aprendiendo a utilizar. Es importante que se realice un trabajo con colaboración. Los docentes no están trabajando solos. Los docentes están trabajando con los equipos CAE, con los equipos de apoyo a la inclusión. Las propuestas de enseñanza y las actividades y las explicaciones que van llegando a los hogares están miradas desde todos los equipos, no solo del docente que está a cargo de los niños. Y es importante que lo trabajemos así. Por otro lado, es importante también que empecemos a priorizar aquellos saberes necesarios para que estos niños se alfabeticen, para que logren una mayor autonomía en la lectura, la escritura y la oralidad. Bien, los docentes están ayudando a todos y a cada uno de los chicos para que avancen en su aprendizaje. A la vuelta y teniendo en cuenta todo lo hecho y lo reflexionado y lo que falta por hacer, entonces se trabajará para que estas trayectorias logren estos saberes y tengan el andamiaje necesario. Bueno, estas son algunas inquietudes o las inquietudes que yo pude leer de la charla de la semana pasada. Bien, como dije el viernes pasado, es muy distinto trabajar y encontrarnos a través de estas plataformas o de celulares o de una pantalla o de algunos cuadernillos, ¿cierto? Es un formato al que tenemos que acostumbrarnos. Estamos aprendiendo a comunicarnos en estos nuevos formatos, estamos alfabetizándonos en estas nuevas tecnologías. Es por ello que podemos afirmar que la alfabetización es un continuum que dura toda la vida, que comienza en la primera infancia y se desarrolla a través de toda nuestra vida. Sin embargo, todo esto no quiere decir que el sistema educativo no tenga un tiempo determinado para la alfabetización, la enseñanza de la lectura y la escritura. En el marco educativo formal y obligatorio se piensa la alfabetización como un proceso que tiene niveles, que se desarrolla en el tiempo y ese tiempo tiene plazos. Tercer grado es el final de primer ciclo. Es el momento en que los docentes redoblamos todos los esfuerzos para que aquellos niños que aún no tienen o que aún siguen teniendo dificultades en el sistema de escritura logren leer y escribir con autonomía al finalizar el ciclo. Y es en este tiempo y en este escenario de pandemia cuando tenemos que seleccionar aquellos saberes que ayudan a desarrollar en este tercer grado y a hacer foco la lectura y la escritura, para que los estudiantes logren leer y escribir con autonomía. Por supuesto, sin olvidar la oralidad, que es tan importante. Bien, puede suceder que en tercer grado tengamos algunos estudiantes que aún no hayan logrado la alfabetización. Y estas trayectorias son las que nos preocupan y muchos, de aquellas que estuvimos hablando recién, ¿cierto? Aquí lo que tenemos que continuar poniendo en práctica son aquellas estrategias que nos han dado muchos resultados en la unidad pedagógica. Los invito a escuchar las sugerencias vertidas en aquella charla, la del viernes pasado, y por lo tanto diversificar las propuestas de trabajo que estamos pensando para los niños de tercero y colocar algunas de estas estrategias que estuvimos conversando y que son las que trabajamos en la unidad pedagógica. Cuarto grado es el inicio del segundo ciclo, en el que comenzamos a trabajar las herramientas que necesitan los niños para formarse como estudiantes. Se complejizan las actividades de lectura, de escritura, y el trabajo con los diferentes textos se profundiza. Si bien la oralidad es muy importante en toda la escolaridad, en el comienzo del segundo ciclo hay dentro de la oralidad, nosotros tenemos que empezar a trabajar las exposiciones orales. Y la exposición oral se enseña. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente la oralidad también. En uno de los saberes de los ejes de cuarto grado, perdón, dice así: la conversación sobre temas de estudio, de interés general, sobre lecturas compartidas. Los niños comienzan a preparar en cuarto grado sus primeras exposiciones orales. Y aquí no tenemos que olvidar
que el docente siempre es modelo. Así como hablamos de el docente como modelo lector, como modelo escritor, también es un modelo expositor. Entonces, el docente tiene que exponer en algún momento alguna clase para que los niños vean cómo es esa exposición y luego enseñar ese paso a paso, porque muchas veces le decimos a los chicos, para la próxima clase preparen tal tema o de tal página a tal página. Y nadie les enseñó cómo exponer, y los chicos aprenden de memoria para luego contar, ¿cierto?, lo que allí leyeron. Y justamente a exponer hay que enseñar cómo se relacionan los distintos textos, cuáles son las palabras clave, cómo puedo relacionar un tema con otro. Bien, también en cuarto grado comenzamos a trabajar con informaciones de diferentes fuentes, a recuperar información para luego poder compararla. También empezamos a trabajar la toma de nota, tomar nota de aquella información más importante y relevante que tenemos que recordar en algún momento o que tenemos que utilizar, ¿no?, en algún trabajo. Para ejemplificar esto que estoy diciendo, les voy a proponer que cuando puedan ingresen a la plataforma del Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa, entren en primaria y allí hay propuestas didácticas donde se plantean estas cuestiones. Y la última propuesta que se subió esta semana, que es sobre ubicación, es una propuesta interdisciplinaria donde se trabaja con el área de lengua y literatura y el área de ciencias sociales. Ahí ustedes van a poder ver esto que yo estoy diciendo, el trabajo con las distintas fuentes, el trabajo con recortes de diarios, con noticias, el trabajo con textos explicativos, el trabajo con textos literarios y cómo vamos recuperando la información y comparándolas y viendo qué información se repite en un texto y cuál es la información nueva que aparece en este otro texto. Es muy importante que trabajemos con las informaciones explícitas y las informaciones implícitas, aquellas que no están dichas, pero que uno puede leer entre líneas. Entonces, enseñar a los niños a relacionar esta información, a leer de esta forma, es lo que nosotros tenemos que hacer ahora en cuarto grado para prepararlos para ese quinto y sexto que van a leer textos más complejos y se van a preparar para el siguiente nivel. Por ello es necesario que en las propuestas didácticas que lleguen a los hogares hagamos hincapié en tres cuestiones básicas. Por un lado, la empatía y los vínculos. Por otro lado, la selección de saberes y la selección de estrategias. Y en tercer lugar, con las propuestas. ¿Cómo llegan esas propuestas a los hogares? En primer lugar, dije la empatía, ponerse en el lugar del estudiante, que está solo, ¿no? Este estudiante que perdió esa situación de estar en la escuela, un estudiante que ya en tercero o cuarto grado lee y escribe autónomamente y no necesita tanto de ese monitor del que hablábamos en primero y segundo. Además, pensemos que la familia está trabajando, entonces no puede estar todo el tiempo con los estudiantes como para explicarle la tarea que tiene que realizar, lo que tiene que hacer cada día. Pensemos en las situaciones que viven nuestras familias. Familias con más de un hijo, 2, 3 hijos, que utilizan un mismo espacio para hacer la tarea, que tienen un solo celular donde reciben la tarea de todos los niños o adolescentes. Entonces, es importante que trabajemos este vínculo con los estudiantes y con la familia. El vínculo es un lugar de privilegio en el aprendizaje. Sostener el vínculo con cada uno, el estar presente es un desafío, debería ser un desafío cotidiano para los docentes. Bien, acá dice que estamos teniendo algunos problemitas de reproducción de video. No sé si me ven y me escuchan, ¿sí? Bien. Bien, entonces les decía que como estos niños trabajan solitos, es muy importante que nosotros enviemos tutoriales a través de propuestas impresas o a través de los videos, de las llamadas, de los mensajes de textos, de los audios que vayamos enviando. Pensar que nosotros somos muchos docentes
¿Vamos bien? Bien, gracias. Pensar que nosotros somos muchos docentes, porque ya en tercero o cuarto grado muchas veces los docentes están divididos en áreas, ¿no? Y tienen un docente para lengua, otro para matemática, otro para ciencias sociales, otro para ciencias naturales, además de los docentes de especialidad. Entonces, pongámonos de acuerdo, acordemos entre todos una agenda para que no lleguen todas las actividades juntas y que los chicos se sientan perdidos y no sepan por dónde comenzar o se sientan angustiados porque no pueden terminar con todas las actividades que se les está mandando. Es importante entonces que uno de los docentes sea el referente, ¿no? Que hable con la familia, con los niños, es el que organice esa rutina, el que organice esa agenda de qué se va a hacer cada día. Si un día se trabaja con lengua y matemática, o lengua y artes visuales, al día siguiente se puede trabajar con matemática y música, y al día siguiente con ciencias naturales y educación física, y así cada día con diferentes áreas del conocimiento. También sería interesante que se puedan trabajar propuestas interdisciplinarias, que puedan trabajar varios docentes juntos armando una misma propuesta. Recién les comentaba de la propuesta sobre localización que se subió esta semana en el sitio del Ministerio. Ahí ustedes van a observar que se trabaja ciencias sociales y lengua y literatura. Entonces, mírenla, fíjense, tómenlo como ejemplo para poder armar otras similares. En segundo lugar, tenemos que pensar que la tarea es un disparador, ¿no? Seleccionar los contenidos de enseñanza clave es muy importante. Podríamos preguntarnos, ¿qué importa que el estudiante aprenda este año en este contexto? ¿Podríamos dejar algunos de esos saberes para verlos cuando regresemos a la escuela, cuando regresemos a la presencialidad o para el próximo año? Seguramente cuando nos preguntemos esto también vamos a ir observando que los chicos van aprendiendo otras cosas que no estaban previstas. Pues recuperemos estas cosas. En esta propuesta que mencionaba recién, la de localización, se trabajan con la cotidianidad de los chicos, ¿está? Con lo que le ocurre diariamente. Mírenla, van a ver que van a sacar muchos ejemplos e ideas para seguir trabajando ustedes. Revisemos el diseño curricular y tengamos en cuenta siempre los alcances, las implicancias que tiene cada uno de los saberes, eso que coloquialmente los docentes llaman los supone. ¿Qué sentido tiene enseñar eso? Preguntémonos. ¿Cuáles son los que podemos enseñar y trabajar ahora? Se podrían armar estos proyectos que yo les digo y tener en cuenta la realidad de los estudiantes para decidir cuáles son esos saberes, ¿no? que vamos a trabajar. En esa propuesta sobre localización, trabajamos sobre los tiempos de esparcimiento y todos los saberes que se pueden abordar desde ese lugar. Bien, los contextos de pertenencia de los niños atraviesan los procesos de enseñanza y aprendizaje y los transforman. Tomémoslos porque vamos a ver mejores resultados. Bien, en tercer y cuarto grado focalizamos el trabajo en la lectura fluida y en la lectura expresiva y con entonación. Primero y segundo grado trabajamos y enseñamos a leer y a escribir. Ahora bien, en tercero y cuarto trabajamos más la fluidez, la expresividad, respetando la puntuación, los signos de puntuación, los signos de exclamación y de interrogación. Ayudar a aquellos niños que aún no tengan una lectura fluida, ayudarlos a que entiendan la mecánica de la lectura. Nosotros cuando leemos, estamos poniendo en práctica un mecanismo que nunca enseñamos y que lo vamos aprendiendo naturalmente y que hay niños que lo aprenden naturalmente, pero no todos lo hacen. Entonces es importante que si tenemos aquellos niños que tienen una dificultad para poder leer y que leen de esta forma, miren, el viento como un brujo
van leyendo sílaba por sílaba, tienen una lectura silábica. Tenemos que ayudarles a darse cuenta, que se den cuenta que hay un mecanismo, ¿no? Por ejemplo, les explicamos que cuando leemos la primera palabra, que en este caso es él, la leemos con los ojos, la guardamos en nuestra memoria y cuando nosotros la verbalizamos, cuando la decimos con nuestra voz, nuestros ojos van a estar sobre la palabra viento. Entonces, la lectura va a ser así. El viento, como un brujo, vino por acá. Lo hacemos palabra por palabra, que cada palabra la vayan guardando, ¿sí?, en su memoria y que cuando la verbalicen estén con sus ojitos mirando la palabra que continúa. Cuando vemos que el niño esto ya lo hace mecánicamente, le damos un texto, ¿no?, para que lo practique, para que se grabe, para que me mande un audio leyendo, y vemos que esto lo logró, entonces le complejizamos la actividad y le pedimos que sean 2 las palabras que miremos con nuestros ojitos, que la memoricemos y que luego la verbalicemos. Y cuando verbalizamos esas 2 palabras, estamos con nuestros ojos mirando las 2 palabras que continúan. Entonces la lectura va a comenzar a ser así. El viento, como un brujo, vino por acá. Y luego con 3 palabras, y así sucesivamente, hasta que los niños vayan logrando esta mecánica en la lectura. Una vez que los niños tienen la mecánica de la fluidez lectora, tenemos que trabajar la expresividad, la puntuación, los signos de exclamación y de interrogación, pedirles que se vayan grabando y nos manden esos audios para que nosotros los escuchemos, para que podamos intervenir en ese momento, ver cómo podemos ayudarlos para que su lectura sea más fluida. A través de estos 2 grados, en tercero y cuarto grado, tenemos que leer diferentes textos en diferentes portadores, conversar sobre los textos, hacer foco en la comprensión lectora, recuperar la información, como dije anteriormente, la información explícita y la información implícita. Trabajar también con los paratextos, ver qué información aportan los títulos, los epígrafes, los índices. Volver a los textos una y otra vez para buscar información, no leerlo una sola vez y nada más, sino que leerlos, volver a leerlos, compararlo con otros textos. En cuarto grado hay algo muy importante. Se agrega el eje literatura. Mientras que nosotros en el primer ciclo teníamos el eje oralidad, lectura, escritura y reflexión sobre la lengua, en segundo ciclo, en cuarto grado, es el primer grado que aparece otro eje más que es el eje literatura. ¿Por qué? Porque se le da tanta importancia a los distintos tipos de textos que los tenemos por separado. En el eje literatura aparecen los saberes que tenemos que trabajar con los textos literarios. Y en los ejes oralidad, lectura y escritura aparecen los saberes para trabajar con los textos no ficcionales y aparecen los textos de estudio. Bien, es muy importante también tener en cuenta que no solamente seleccionemos aquellos textos literarios que estamos trabajando en las propuestas didácticas. Trabajemos también con recorridos lectores de lecturas por placer. O sea, textos que puedan atrapar a los niños de acuerdo a los gustos de los chicos, lecturas acorde a los intereses de ellos, que se las ofrezcamos para que ellos tengan otra lectura, no una lectura para luego trabajar sobre esos textos, que puedan leer otros textos. Recordemos que algunas bibliotecas y editoriales tienen en sus páginas web algunos textos gratuitos que pusieron en este tiempo para poder utilizarlos. A partir de la semana que viene, las bibliotecas ya se van a poder abrir y bueno, no sé si podremos ir los docentes a las escuelas, a las bibliotecas de las escuelas, a buscar algunos textos para prestar, para darles en forma de préstamos a los chicos para que puedan leer otros textos. Cuando seleccionemos textos literarios para trabajar con los niños, fijémonos que no siempre elijamos lo mismo. Generalmente elegimos el cuento. Bueno, también podemos leer novelas, podemos leer fábulas, podemos leer trabalenguas, coplas, textos que permitan jugar con las palabras como las gitanjáforas, como los limericks, las adivinanzas, los refranes. En relación con la escritura,
tengamos en cuenta que los textos que les demos para escribir a los chicos tengan sentido social, sentido emocional. Si nosotros miramos los saberes de tercer y cuarto grado, vamos a ver que aparecen descripciones, diálogos, instrucciones, cuentos, textos expositivos, ¿sí? Se me había ocurrido que por allí podríamos comenzar con un cuadernito donde pongamos el diario de la cuarentena, donde los chicos puedan escribir aquello que ellos sientan en esta época, ¿sí? Eh, algo que, a ver, lo vamos a compartir y no necesariamente, porque aquí van a estar escritas aquellas cosas que los chicos están viviendo en este momento que no pueden juntarse con sus amigos, que están mucho en casa, que tienen que hacer tareas y que a veces no las entienden, que están esperando a que la seño se vuelva a conectar por una duda, o porque la mamá, la tía, la abuela le hizo esas tortas fritas riquísimas que hacía muchísimo tiempo que no le hacía y que no comía, ¿no? Entonces, que puedan ir escribiendo allí, que puedan ir anotando en ese diario todo aquello que ellos están viviendo en este momento. También es una forma de escritura. En la producción de textos, no olvidemos el proceso recursivo de escritura. No olvidemos este ida y vuelta de los textos, hacer las revisiones, dar esas devoluciones que están necesitando nuestros estudiantes, aquellos que tienen que ver con la reflexión sobre la lengua, el uso de mayúscula, la puntuación, las oraciones cortas o aquellas oraciones largas y enredadas, cómo podemos ayudarlos para que sea una idea comprensible, el trabajo con los conectores. Es muy importante trabajar con conectores. En primero y segundo grado, y más sobre segundo grado, los chicos empiezan a escribir historias. Y en esas historias los chicos utilizan mucho los conectores de tiempo, los temporales. Cierto día, más tarde, luego, finalmente, son los conectores que más utilizan en la unidad pedagógica. Podemos agregar otros conectores de causa, consecuencia. Y se me había ocurrido que podríamos armar una cajita, esto es una cajita de té forrada, que yo puse aquí palabras para unir ideas. Para ir guardando allí todas esas palabras que nos sirven para conectar esas ideas dentro de un párrafo o para iniciar cada uno de los párrafos. Y cada vez que vamos a escribir un texto, buscar aquí alguna que nos puede llegar a servir. Bien. Otra de las ideas, a ver, cuando nosotros escribimos, estamos pensando siempre en los textos literarios. ¿Por qué no pensar también en un texto expositivo? Por ejemplo, si en ciencias sociales estamos trabajando con las costumbres de los pueblos originarios y leímos varios textos, investigamos sobre esta temática, podríamos pedirle a los chicos que escriban un texto expositivo, que justamente haga referencia a esas costumbres de los pueblos originarios de La Pampa. Y acá, como la lengua es transversal a todas las áreas, este proceso recursivo de la escritura lo vamos a trabajar tanto en el área de lengua como en las demás áreas. Entonces, en ciencias sociales tendremos que leer el texto, revisarlo, hacer devoluciones, pedirle que reescriban determinados párrafos porque hay repetición de palabras, buscar un sinónimo para que no haya tanta repetición, etc. Otro ejercicio de escritura que podemos hacer en este tiempo y que posiblemente también lo hemos hecho en el aula, pero que podemos tener en cuenta hoy por hoy, es el trabajo con los diálogos. Escribir diálogos. Por ejemplo, le damos a los estudiantes una imagen donde hay dos personas que están conversando. Podemos utilizar los globos de diálogo para poner allí lo que dice cada uno como si fuera una historieta, pero también podemos enseñarles cómo se utiliza el guión de diálogo, los guiones aclaratorios, cuando aclaro quién habla o de qué forma habla. Y luego estos diálogos, materializarlos, por ejemplo, en obras de títeres. Tomar algunos peluches, algunos muñecos que tenemos en casa, o armar con una media o con un guante algún títere, para poder hacerlos dialogar con ese diálogo que escribimos anteriormente. Entonces aquí tenemos actividades de escritura, actividad de lectura, actividad de oralidad también.
Y en relación con la oralidad, bien, es muy importante trabajar en tercero y cuarto grado con las opiniones de los estudiantes, con las interpretaciones que van haciendo de la lectura de los diferentes textos o de los diferentes temas que vamos abordando en todas las áreas, no solamente en el área de lengua. También continuar con las renarraciones de los textos que venimos trabajando desde primer grado y se agregan las exposiciones orales, como dije anteriormente. Bien, fui dando algunos ejemplos de actividades de lectura, de escritura, de oralidad. Ahora bien, la reflexión sobre la lengua toma mayor fuerza en tercero y cuarto grado. No solamente dentro de la revisión de escritura que hablábamos recién, en ese proceso recursivo de escritura, en esa revisión, nosotros vamos tomando algunos saberes de la reflexión sobre la lengua. Bien, pero ¿cómo podemos trabajar, por ejemplo, o empezar a reflexionar sobre las clases de palabras? En los materiales curriculares jurisdiccionales, en tercer grado, aparecen estas clases de palabras a través de preguntas. Entonces aparece, por ejemplo, el cómo es, el qué hace, o el quién es o qué es. Y así van apareciendo estas palabras en tercer grado. Bueno, se me ocurrió tomar otras cajitas de té para poner palabras dentro de estas cajitas que respondan a esas preguntas. Bien, ¿qué palabras vamos a utilizar para poner dentro de estas cajitas? Aquellas que venimos utilizando a lo largo de las distintas propuestas didácticas que nosotros hemos presentado. Siempre palabras en contextos, siempre palabras en contexto. Aquellas palabras que fueron muy importantes en cada una de las propuestas de cualquier área, porque puedo tomar también palabras propias del área de matemática o de ciencias sociales o de ciencias naturales. Bien, vamos haciéndole la pregunta a cada una de las palabras para ir colocándola dentro de las cajitas. En cuarto grado podemos trabajar con estas cajas tranquilamente y en algún momento sacar las palabras, por ejemplo, que tengo en esta cajita, quién es, qué es, poder analizarlas y poder clasificarlas dentro de las que respondemos a qué es y aquellas que responden al quién es. Y luego, como tenemos que trabajar ya con la terminología en cuarto grado, podríamos poner aquí que tenemos sustantivos propios y sustantivos comunes. Y dentro de la misma cajita poner un tabique, no sé si se alcanza a ver, un tabique que me separe los sustantivos comunes de los sustantivos propios. Bien, y en estas otras cajitas también podemos empezar a ponerle, arriba del qué hace, poner verbos. Y aquí, donde dice cómo es, poner adjetivos. Esto ya lo podemos hacer en cuarto grado, sacar las palabras, reflexionar sobre esas palabras, llegar con ellos a la definición de qué es un adjetivo, qué es un sustantivo, qué es un verbo, e ir escribiéndola entre todos, ir construyendo las definiciones de cada una de estos tipos de palabras. Bien. También trabajamos con la búsqueda de palabras en el diccionario, otro de los temas en tercer y cuarto grado. A veces les damos esas tareas que son tan aburridas, le damos 10, 15 palabras para que las ordenen alfabéticamente y que luego las busquen en el diccionario y que escriban al lado el significado. Bueno, podríamos hacerlo un poquitito más divertida esta actividad y que tenga un poco más de sentido. Entonces se me había ocurrido que así como teníamos el diario de la cuarentena, tomar o en el mismo cuadernito en la parte de atrás o armar en otro cuaderno o con hojas y armar unas tapas con cartón, armar el diccionario propio, ¿no? Poner las letras del abecedario e ir poniendo aquellas palabras nuevas que vamos aprendiendo. Por ejemplo, aprendimos la palabra esparcimiento. No sabíamos qué significaba. Entonces, primero tratamos de sacar el significado de la palabra por contexto y luego podemos buscar esa palabra en el diccionario, no todas. Seleccionar algunas para que las busquemos y que los chicos tengan esta práctica de buscar en el diccionario estas palabras. Y luego armar nuestro propio diccionario en un cuadernito, en una carpeta,
donde las vayamos escribiendo y que cada vez que las necesitemos o que vayamos a escribir un texto nuevo, tener en cuenta alguna de estas palabras para utilizarlas. Bien, otro de los temas que tenemos que trabajar es el de la acentuación de las palabras. En tercer grado aparece como saber buscar o conocer la sílaba tónica de las palabras. Ahora, en cuarto grado ya nos pide que no solamente reconozcamos la sílaba tónica, sino que también podamos dividir las palabras en sílabas y poder ubicarlas dentro de una categoría, clasificarlas en palabras agudas, graves y esdrújulas. Bueno, yo preparé esto para mostrarles. Un cuadro que se puede hacer en una hoja, ¿sí? Donde pongamos, bueno, palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas. Pedirle a los chicos que tomen de las cajitas que recién les mostré esas palabras clave que estuvimos trabajando durante estos 3 primeros meses de clase y que miremos estas palabras y que busquemos primero aquellas que llevan tilde. Bueno, y hablarles que todas las palabras se acentúan, pero que no todas llevan tilde, que no es lo mismo decir acento que tilde. La tilde es el acento gráfico, el que escribimos con esa rayita. Esa es la tilde. Entonces, busquemos solo las palabras que tienen tilde. Las otras las guardamos y las reservamos. Y esas palabras que tienen tilde, que busquemos la sílaba tónica. Es muy fácil encontrar la sílaba tónica porque es donde está la tilde justamente. Si yo tengo la palabra jóvenes, ¿sí? La sílaba tónica sería jo. Y una vez que encuentro la sílaba tónica, les pido que separen la palabra en sílabas. Jóvenes. Y les cuento que vamos a empezar a contar las sílabas de atrás para adelante. La última, la penúltima y la antepenúltima sílaba. Les pido que hagan esto que yo hice con jóvenes, con todas las palabras que tienen tilde, solamente las que tienen tilde. Vamos a sacar aquellas palabras que tienen hiato, esas las vamos a sacar, porque es la excepción a la regla. Entonces las vamos a sacar para no confundirlas. Entonces, todas las palabras que tienen tilde, vamos a encontrar la sílaba tónica y la vamos a dividir en sílabas. Luego vamos a ver, esta palabra, jóvenes, la tilde está en la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, vamos a colocarla en donde dice palabras esdrújulas, porque las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba. Las palabras graves se acentúan en la penúltima sílaba y las agudas se acentúan en la última sílaba. Y les pido que vayan acomodando esas palabras, que las vayan escribiendo en ese lugar. Una vez que hacemos esto, que nos puede llevar un día, 2 días, trabajar con cada una de las palabras, porque yo tengo que ir mirando lo que ellos están haciendo, viendo si no se confundieron, si no hay una palabra mal colocada. Entonces, a la siguiente clase o al siguiente día que tengan que trabajar con esta temática, puedo pedirles que tomen las palabras que no tienen tilde. Entonces, esas palabras que no tienen tilde, y yo aquí tomé joven, no tiene tilde. Antes de separar en sílaba, es muy importante que encontremos la sílaba tónica. Si yo separo en sílabas primero, luego cuando la nombro joven, es como que acentúo las 2 sílabas. Entonces, para escucharme a ver cuál es la sílaba tónica de esta palabra, lo que yo tengo que hacer es leerla completa. Joven. ¿Es joven o es joven? ¿Dónde está bien puesto ese énfasis que yo le pongo en la sílaba? ¿En jo o en ben? ¿Joven o joven? Y así hacemos con todas las palabras. Entonces nos va a llevar más tiempo encontrar cuál es la sílaba tónica de cada una de las palabras. Bien, una vez que encontré la sílaba tónica, entonces la divido en sílaba. La separo en sílabas. Y cuando la separo en sílaba, hago exactamente lo mismo, porque como tengo jo marcado como sílaba tónica, digo última sílaba, penúltima sílaba, entonces una palabra grave. Y la coloco con las palabras graves. Y nos va a quedar más o menos así. Bien, entonces,
Acá tengo las primeras, las que tenían tilde, y acá las que no tienen tilde. ¿Qué pasa? Resulta que en las palabras esdrújula no me quedó ninguna palabra sin tilde. ¿Por qué será? Porque las palabras esdrújula siempre llevan tilde. Y lo coloco y lo anoto aquí abajo. Entonces aquí yo ya tengo esta construcción, ¿sí?, de esta regla en relación a las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde. Bien, ¿qué hago entonces con las palabras agudas y graves? En las palabras agudas tengo que pedirles que miren las palabras que llevan tilde, a ver si ven algo, si se dan cuenta de algunas cuestiones que se repiten en estas palabras. Bien, si no se dan cuenta, les ayudo y les digo que miren cómo termina, cómo terminan las palabras. Entonces vamos a encontrar que tenemos palabras que terminan en N, palabras que terminan en S, palabras que terminan en A, en E, en I, en O, en U, o sea, en vocales. Y acá tengo que tener en cuenta de que siempre tenga palabras con todas las letras, que terminen en A, en E, con todas las vocales. De lo contrario, me van a decir las palabras que terminan en N, en S y las que terminan en A y en E, si no tengo representadas las otras vocales. Entonces podemos anotar acá abajo, llevan tilde cuando terminan en N, S vocal. Obvio que vamos a mirar estas y vamos a ver que ninguna de estas terminan en N, S o vocal. Para construir la regla de las palabras graves, tenemos que mirar al revés. Vamos a mirar las que no llevan tilde. Entonces, al mirarla, y ellos ya hicieron el ejercicio con las palabras agudas, se van a dar cuenta de mirar el final y van a ver que terminan en N, S vocal. Entonces construimos, no llevan tilde cuando terminan en N, S vocal. Bueno, y así tenemos armada, ¿sí?, esta conceptualización de palabras agudas, graves y esdrújulas. Luego puedo jugar, por ejemplo, al tutti frutti. Tutti frutti que veníamos jugando en la unidad pedagógica con cosas, nombres, animales. Bueno, acá podemos jugar al tutti frutti con palabras agudas, graves y esdrújulas, por ejemplo. Bien, yo les decía que no colocaran palabras con hiato porque nos va a pasar esto. O sea, puede ser que aparezca alguna, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que reflexionar con ellos, o puede aparecer después de haber armado aquel cuadro y de haber llegado a la regla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aparece río? Y aquí hablamos del hiato, que esta vocal que es débil y que se acentúa, que lleva tilde, que allí está puesto el énfasis, río, entonces hace que se sienta fuerte y se separe de la otra vocal que ya es fuerte de por sí, porque se vuelve fuerte. Entonces no es un monosílabo, sino que es una palabra de dos sílabas, ri, o. Ahora, miren esto, es una palabra grave que lleva tilde y termina en o. Y habíamos dicho que las palabras graves que terminan en n, s o vocal no llevaban tilde. Por eso es importante que nosotros esto lo dejemos para después, para poder explicar qué es un hiato y qué es una excepción a esta regla. Bien, también otro de los temas que trabajamos muy fuertemente en tercero y cuarto grado son los sinónimos y los antónimos. Yo acá no construí un juego, sino que tenía uno y se los voy a mostrar, pero podemos construirlo tranquilamente. Miren, esto es una pista, ¿sí? Acá lo que nosotros tenemos es un circuito, una pista, un camino, como en el juego de la oca, o en cualquier juego, donde tenemos, en este caso tenemos varias salidas, como en el ludo, pero podemos hacer una sola salida. Podemos salir todos desde un mismo lugar y cada uno tener un botoncito, una piedrita, un poroto, algo que nos identifique. Tirar un dado y de acuerdo al número que salga voy a avanzar casilleros, ¿no? Entonces me toca el 3, ¿no? Entonces con mi botón voy 1, 2 y 3 y llegué a una S. Fíjense que en este caminito tenemos S y A, la S de sinónimo y la A de antónimos. Entonces, si llego a la S, levanto una tarjetita, armo tarjetas con palabras que hemos estado trabajando a lo largo de estos meses. Supónganse que tenga la palabra enojarse.
y estoy en la S, entonces tengo que decir un sinónimo. Un sinónimo de enojarse, enfurecerse, puedo decir más de uno, enfurecerse, molestarse, ofenderse, irritarse. Si me tocara decir un antónimo, calmarse, serenarse, ¿no? Bien, de acuerdo en la letra donde estoy. Si no puedo decir cuál es el sinónimo o el antónimo de esa palabra, pierdo un turno, por ejemplo. ¿Está? Pero también puede suceder que no seamos tan malos y no perdamos turno, pero que tengamos que buscar en un diccionario de sinónimos el sinónimo de esta palabra para aprender otro nuevo. ¿Sí? Entonces vamos aprendiendo y agregando vocabulario nuevo al vocabulario de los niños. Bien. Eh, Otra cosa que se me había ocurrido, así como teníamos el cuadernito del diario de la cuarentena, tener también un cuadernito donde podamos guardar aquellas palabras que nos gustan mucho o que nos pueden servir para otras escrituras, ¿no? Por ejemplo, puedo guardar inicios para contar historias. Entonces aquí me va a aparecer, había una vez, érase una vez, hace mucho, mucho tiempo atrás, en un lugar lejano, ¿no? Y también puedo tener finales de historia, finales de cuento. Entonces voy a tener, y colorín colorado, este cuento se ha terminado, y entonces el gallo cantó y este cuento terminó, o colorín colorado, este cuento llegó al fin, a su final, pero también puede decir, y fueron felices y comieron perdices. O puede decir, esto que te cuento es verdad y no miento, porque así como me lo contaron, te lo cuento, ¿no? Por ejemplo. También podemos tener distintas palabras, conectores. Yo había armado una cajita con conectores, pero podemos tener en vez de una cajita un listado de aquellas palabras que me ayudan a unir ideas. Bien, estos son los temas que tenemos que profundizar en tercero, cuarto grado, por eso hablamos de esta idea de puente, ¿no? Un puente entre la unidad pedagógica donde los niños se inician en la lectura y la escritura y un quinto y un sexto grado donde los alumnos se están preparando como estudiantes con todas esas habilidades que necesitan para pasar al siguiente nivel. Es muy importante que nosotros en tercero y cuarto grado trabajemos la oralidad, la lectura, la escritura, todo esto que yo fui mencionando anteriormente, para que no se haga una llanura en este tercer y cuarto grado, que veamos que los niños van avanzando en la lectura, la escritura, en la comprensión de texto. Bien, y en tercer lugar, les había dicho que íbamos a hablar de las propuestas propiamente dichas, aquellas propuestas que están llegando a los hogares, que tienen que tener tareas relevantes. Cuidado con mandar tareas siempre iguales, o mandar que copien textos, o que lean un texto y que respondan preguntas y que siempre las actividades sean las mismas. Tratemos de elegir actividades desafiantes, interesantes para nosotros e interesantes para ellos. Tengamos en cuenta clases potentes, que a mí me gusten y que a los estudiantes también. Respetar el ritmo de los chicos, tener en cuenta eso. A veces queremos hacer tantas cosas que vamos tan rápido y se nos terminan las propuestas muy rápido y a veces necesitamos darle un poquito más de tiempo. No provocar estrés en los niños ni en las familias. Más vale mandar poca tarea, pero muy significativa. Actividades que los inviten a pensar, a crear, a experimentar, a leer, a producir, a jugar, a explorar, que no sean actividades aisladas, que haya un hilo conductor entre una actividad y la otra, que se haga un día y que se haga el día siguiente. Como dije antes, actividades que no sean repetitivas. Armemos esa agenda de las que hablé anteriormente para que los chicos puedan ir trabajando cada día con cada una de las áreas y que puedan ir enriqueciéndose con las distintas actividades o tareas que les mandamos. Es muy importante también hacer visible los propósitos, los saberes con los que estamos trabajando. Ser claros con lo que estamos esperando, con las tareas enviadas. Recuperar los conocimientos previos de los niños. Eh, Podemos ayudar a los niños a que hagan una autoevaluación y a preguntarles a ver qué aprendieron, a ver qué creen ustedes que aprendieron esta semana. Que puedan contarnos lo que ellos advierten. Y si no pueden advertir nada, ayudarlos a analizar esos aprendizajes, que sientan que cada día van aprendiendo algo.
valoremos sus avances, sus logros, felicitémoslos. También es importante comunicar a la familia cómo estamos haciendo este seguimiento, darles pista. Vieron que no estamos poniendo nota, no llegan los boletines a la casa, a los hogares. Entonces, tenemos que conversar con ellos, darles pista de por dónde vamos, que sus hijos están aprendiendo, que sus hijos van avanzando en estos saberes que tenemos que ir abordando en estos grados. Por otro lado, voy a volver a repetir algo que dije anteriormente, ya llegando al final de esta charla. ¿Es necesario cumplir con todo el programa? Animémonos a armar un programa alternativo para esta época, centrado en los saberes relevantes, significativos para nuestros estudiantes. No los atosiguemos. No podemos enseñar lo mismo que teníamos planificado para hacerlo en la escuela. Priorizar aquellos saberes desde el para qué. ¿Para qué voy a enseñar esto? Aquellos saberes que puedan impactar en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Miremos lo que hemos recorrido, lo que hemos hecho en estos 2 meses y preguntémonos a nosotros mismos como docentes, ¿qué es importante que sigamos haciendo? ¿Qué podemos empezar a hacer que no hicimos hasta ahora? ¿Y qué es oportuno revisar y reformular? Estas preguntas corresponden al protocolo SER que mencionan Ijovich y Capelletti en su libro sobre la retroalimentación. Bueno, y aquí estamos llegando al final de lo que preparamos para el día de hoy. Y como no puede ser de otra forma, preparé un cuento para leerles, también de Eduardo Galeano y de este libro, el libro de los abrazos, Celebración de la Fantasía. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas, estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones. Pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras, me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían, a grito pelado, que yo les dibujara bichos en sus manitos cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quien una serpiente. Otros preferían loritos o lechuzas. Y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, un desamparadito que no alzaba más de 1 metro del suelo me mostró un reloj dibujado con tinta negra en su muñeca. Me lo mandó un tío mío que vive en Lima, dijo. ¿Y anda bien? Le pregunté. Atrás un poco, reconoció. La imaginación de los niños no tiene límites. Tienen una pureza tremenda que solo un niño sabe hacerla magistral. La fantasía es una ilusión, es inocencia. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por escuchar, por compartir esto que están escribiendo ahí al costadito y que yo no he podido leer, pero que lo voy a leer atentamente este fin de semana. Los invito el próximo viernes 5 de julio a la tercera y última charla, el continuum de la alfabetización para docentes de quinto y sexto grado. Muchísimas gracias.